Buenos días. A continuación les voy a presentar el trabajo titulado Clonación de un fragmento parcial del gen NS5 del virus Zika para su uso como control en el diagnóstico molecular de la enfermedad. Trabajo realizado por los investigadores José Valor, Vanessa Vera, Jesús Reyes, Argelia Celis, Elizabeth Ferrer, Guillermo Comas y Daría Camacho, todos de la Universidad de Carabobo. El virus Zika pertenece a la familia Flaviviridae, género Flavivirus, aislado por primera vez en el bosque de Zika, Uganda, para el año 1947 en monos rhesus cuando se realizaban estudios sobre la fiebre amarilla. Estructuralmente, el virus Zika es una partícula esférica de 42 a 52 nanómetros de diámetro, que consta de una envoltura formada por una bicapa lipídica donde se encuentran las proteínas de membrana y la nucleocápside que porta el genoma viral. Este genoma está representado por una molécula de ARN monocatenario de polaridad positiva que posee un único marco de lectura abierta, la cual codifica una poliproteína de aproximadamente 3.000 aminoácidos para dar lugar a tres proteínas estructurales C, P, R, M y E y a 7 proteínas no estructurales NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B y NS5. Se han descrito dos formas de transmisión, una vectorial y otra no vectorial. La primera de ellas ocurre por la picadura del mosquito del género Aedes, específicamente Aedes aegypti y Aedes albopictus, presentes en la región de las Américas, y Aedes africanus circulante en África. El segundo mecanismo, denominado no vectorial, se produce por transmisión congénita, perinatal, sexual, por transfusión sanguínea, mordedura de animal y exposición en el laboratorio. Clínicamente la infección se manifiesta con fiebre, artralgia, conjuntivitis, mialgia, cefalea y erupción cutánea. A su vez, puede producir complicaciones neurológicas como el síndrome de Guillain-Barré y la microcefalia. Epidemiológicamente, desde 1947 se ha detectado el virus del Zika, tras la infección causada en monos rhesus, siendo el primer caso reportado en humanos en el año 1960 en Nigeria. De allí se dio la diseminación a Pakistán, India, Indonesia, entre otros. Posteriormente, para el año 2007, se reportó un gran brote de Zika en la isla de Yap, Micronesia, siendo la primera detección del virus fuera de África y Asia. En el caso de las Américas, para el año 2015, se presentó el primer brote en Brasil que posteriormente se introdujo en Venezuela. La Organización Mundial de la Salud ha establecido los lineamientos para el diagnóstico del virus Zika, el cual incluye técnicas inmunológicas, técnicas virológicas y las técnicas moleculares. Las técnicas inmunológicas se constituyen por inmunoensayos enzimáticos, inmunofluorescencia y prueba de neutralización por reducción del número de placas, para poder detectar anticuerpos de tipo IgM e IgG. Pero dentro de sus desventajas se encuentra la elevada reactividad cruzada con otros virus del género Flavivirus, lo cual un ejemplo lo constituye el virus del dengue. En el caso de las técnicas virológicas permite el aislamiento viral, pero es un proceso que requiere de mucho tiempo, de laboriosidad, de elevado costo y requieren infraestructura con altos niveles de bioseguridad para el manejo del virus del Zika. Las técnicas moleculares como la RT-PCR amplifican un fragmento del genoma viral, lo cual son metodologías relativamente rápidas que permiten la confirmación de casos. Es por estas razones que las técnicas moleculares son consideradas una alternativa para el diagnóstico de la virosis en la fase aguda de la enfermedad. En relación a la técnica RT-PCR, Val y colaboradores en el año 2012 reportaron una técnica que permite la amplificación de un fragmento del gen NS5 del virus Zika de 192 pares de base, altamente específica. Una vez que ocurrió la introducción del virus Zika en el país,
En el Laboratorio Regional de Diagnóstico de Dengue y otras enfermedades virales, LARDIDEV, se optimizaron las condiciones para la puesta en marcha de esta técnica. Como toda técnica diagnóstica requiere validación a través del uso de controles positivos y negativos óptimos, es por ello que haciendo uso de las estrategias de ADN recombinante, se propuso realizar controles positivos basados en las mismas. A pesar de la importancia que significa el uso de controles positivos para la validación de técnicas, son pocos los reportes que describen metodologías para la elaboración de dichos controles mediante las técnicas de ADN recombinante. Al respecto, Acevedo y colaboradores desarrollaron una metodología para la elaboración de controles positivos para su uso en métodos de detección molecular del virus de influenza aviar. Al igual que otros autores quienes clonaron fragmentos de miembros de flavivirus y alfavirus con el objetivo de desarrollar controles positivos para lograr la validación de técnicas moleculares utilizadas en el diagnóstico e investigación de infecciones virales. El uso y aplicación de esta metodología para producir un control de validación de la técnica diagnóstica para Zika limitará el uso de cultivos celulares cuyas restricciones ya fueron mencionadas. Es por eso que esta investigación tuvo como objetivo la producción de controles positivos para la validación de la técnica RT-PCR empleada en el diagnóstico del virus Zika mediante la clonación de un fragmento parcial del gen NS5 del genoma del virus del Zika. Para cumplir con el objetivo propuesto, se extrajo el ARN del virus Zika a partir de una muestra positivo a virus Zika y una cepa de referencia de genotipo africano. Posteriormente fue analizado mediante RT-PCR para amplificar un fragmento del gen NS5 correspondiente a un producto de 192 pares de base, los cuales fueron visualizados en gel de agarosa al 2% y comparados con un marcador de tamaño molecular. Posteriormente, los productos amplificados fueron purificados siguiendo las instrucciones descritas por el estuche comercial Wizard. Una vez obtenido el producto, se valoró la calidad y la cantidad de los mismos mediante electroforesis en gel de agarosa y determinación de la densidad óptica mediante espectrofotometría. Una vez realizados estos ensayos, se dio inicio a la clonación del fragmento de interés en el plásmido comercial PGen-TEC, el cual está diseñado para clonar productos de PCR. El vector de clonación y los ADN complementarios del fragmento NS5 se ligaron gracias a la enzima T4 ADN ligasa, la cual permitió la unión entre los extremos cohesivos 5'-fosfato de los ADN complementarios y los extremos cohesivos oxidrilo 3' del plásmido PGen-TEC. Dando continuidad a la investigación, se prepararon las células competentes para posteriormente ser transformadas con la mezcla de ligación y sembradas en placas de Petri en medio LV-agar, suplementado con el antibiótico ampicilina. Tras un periodo de incubación de 24 horas, se identificaron aquellas colonias portadoras. Para ello, las colonias fueron analizadas mediante la técnica denominada PCR de colonias y los productos de esta PCR fueron visualizados mediante gel de agarosa al 2%. A su vez, se elaboraron las placas máster que consiste en la conservación de las colonias. Una vez realizada la visualización en gel de agarosa del producto de PCR de colonia, se realizó la extracción del ADN plasmídico para amplificar y reconfirmar que el fragmento de interés había sido clonado. Finalmente se realizó la detección de la sensibilidad analítica. Para ello se prepararon diluciones seriadas en base de 10 que fueron analizadas mediante PCR y se consideró para calcular la sensibilidad analítica de la técnica el carril donde se observara una banda nítida y en correspondencia al producto. En la siguiente imagen podemos mostrar el producto amplificado mediante la RT-PCR.
observándose bandas nítidas y correspondientes de 192 pares de base para las dos muestras empleadas, una que corresponde a la cepa de referencia de Zika genotipo africano y una muestra de suero de un paciente positivo. A continuación se muestran los productos obtenidos de la PCR de colonias, observándose amplificación del fragmento de interés de 192 pares de bases para las colonias identificadas como 1, 2, 7, 12, 15 y 21 respectivamente. A partir de estas colonias se realizó la extracción del ADN plasmídico, observándose en la figura bandas correspondientes de 3.207 pares de base, producto de la inserción, cuyo tamaño corresponde a 3.015 pares de base del vector de clonación y 192 pares de base del fragmento de interés del virus Zika. Posteriormente, estos ADN plasmídicos fueron analizados mediante PCR, evidenciándose la amplificación del producto esperado, confirmando una vez más que los mismos contenían el producto de 192 pares de base, lo que demostró que estos ADN plasmídicos podían ser utilizados como controles positivos en la técnica molecular descrita para el diagnóstico de infección por virus Zika. Luego de obtenido los ADN plasmídicos recombinantes, se determinó la sensibilidad analítica del ensayo descrito por Val y colaboradores. Para su ejecución, se empleó el ADN plasmídico de la colonia 2, correspondiente a la cepa de referencia de Zika genotipo africano, y el ADN plasmídico de la colonia 21, obtenido de la muestra de suero positivo a virus Zika. Se aplicaron diluciones seriadas con base de 10 de los ADN plasmídicos y se consideró la mínima cantidad detectable en el carril, donde se observara una banda nítida y de 192 pares de base. Al respecto, se observó que la técnica fue capaz de amplificar hasta 1 nanogramo en el carril número 9, lo que sugirió que fuera esta la cantidad mínima a utilizar para validar la técnica en el diagnóstico. Para concluir, es importante la implementación de estrategias en la producción de controles positivos para la validación de ensayos moleculares empleados en el diagnóstico del virus Zika mediante el proceso de ADN recombinante, minimizando así el uso de cultivos celulares. También de motivar a otros laboratorios de la región al desarrollo de controles positivos y extrapolar la tecnología de ADN recombinante a otras áreas de interés. Sin más nada que acotar, muchas gracias por su atención.